Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. No aceptamos esta burla a la democracia, y menos el intento de victimización de quien es en realidad el victimario. Reiteramos una vez más que reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo venezolano. Estas fueron las palabras del presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien a su salida de una reunión oficial con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, insistió en que en Venezuela hay un régimen dictatorial. Macri cuestionó las detenciones a miembros de la oposición y la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, que ha provocado una ola migratoria en toda la región. Ambos mandatarios coincidieron en reconocer a la Asamblea Nacional Venezolana, como escuchábamos al presidente Macri, esa asamblea de mayoría opositora, como la única institución legítima. A las 4:06, hora Costa Este, nos acompaña Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias ANSA, colaborador de Le Monde Diplomatique. Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Buenas tardes, Dani, un gusto saludarte. Igualmente, un gusto para nosotros tenerte. Relanzamiento de las relaciones Argentina-Brasil, pudiéramos titular este encuentro de hoy. Un título irreprochable porque hoy es 16 de enero y Macri fue el gran ausente el 1 de enero cuando Jair Bolsonaro asumió como presidente de Brasil frente a la presencia de algunos importantes dignatarios, del secretario de Estado norteamericano, del primer ministro israelí, pero no de Macri. Como tú sabes, para los brasileños, aquí en Brasilia, la relación con Argentina como principal socio del Mercosur y como principal socio, por lo menos en Latinoamérica, en términos políticos y diplomáticos, fue un, como se dice en el Río de la Plata, faltazo. Hoy eso quedó enmendado porque Macri y Bolsonaro tuvieron importantes coincidencias, sonrieron para dejar en el pasado aquellas desavenencias y relanzaron, como decías al inicio, el vínculo bilateral que también significa el Mercosur, porque Argentina y Brasil, en rigor Brasil y Argentina, por la dimensión del gigante sudamericano Brasil, son los motores, son las locomotoras de ese grupo de 4 países, porque como tú sabes muy bien, el quinto, Venezuela, está suspendido. En este relanzamiento de Mercosur, tiene también que ver, Venezuela está suspendida, pero quizás por eso mismo y dada la coyuntura política, Darío, se busca relanzarlo para hacer frente a Nicolás Maduro, a este periodo no reconocido como legítimo, para hacerle frente pero en bloque. Ciertamente, las diferencias entre Argentina y Brasil que existían hace 15 días no fueron por completo superadas, no fueron por completo dejadas en el pasado. Claro que cuando se encuentran dos jefes de Estado, lo que resaltan son sus acuerdos. Y el mayor, el que genera más unanimidad entre el presidente argentino y el brasileño, y entre sus gabinetes y entre sus ministros de Exteriores, ambos miembros del Grupo de Lima, es precisamente el caso venezolano. Sobre este punto hay prácticamente unanimidad de posiciones. Tal vez algún pequeño matiz cuando Brasil insinúa la posibilidad de una acción armada sobre Venezuela, o como dijo la semana pasada el presidente Bolsonaro, la posibilidad, la hipótesis de la instalación de una base militar norteamericana, algo que luego también se ha relativizado. Salvo ese detalle, en el resto de la agenda venezolana, brasileños y argentinos son una sola voz. Darío, otros temas en el encuentro de hoy, la economía sabemos que es muy importante, más allá del tema Venezuela, que como bien señalas, en la agenda Venezuela prácticamente todo es coincidente. Los gobiernos de Jair Bolsonaro, el flamante gobierno de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri también tienen sintonía en este tema, mucho más porque el ministro de Economía del ex militar y hoy presidente brasileño es el más que liberal Paulo Guedes, y en sus tesis está la de una apertura sin
miramientos en la economía regional. Por tanto, esta tesis también compartida por Argentina hace que en ese punto haya coincidencias. Empiezan a haber matices nuevamente, divergencias no marcantes, pero divergencias al fin, sobre cómo proyectarse sobre terceros mercados. Traducción: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay negocian hace exactamente 20 años un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Negociaciones que parecieron reencaminarse en 2017, pero se estancaron el año pasado. Y ahora, mientras Paulo Guedes propone la eliminación de cualquier barrera, de cualquier normativa para llegar a un acuerdo con la Unión Europea e inclusive con Estados Unidos, Argentina es un poco más cauta. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Es un nombre técnico, un nombre algo difícil, pero que trataremos de explicar. TEC, Tarifa Externa Común. ¿Qué quiere decir? Es el importe, es el impuesto que se cobran a los productos venidos de terceros mercados hacia el Mercosur. Guedes, que es un liberal ortodoxo, quiere hasta terminar con la tarifa externa común. Argentina, que tiene 1/5 del Producto Bruto de Brasil y es 1/5 respecto de su potencia económica ante su vecino, es más cautelosa. Incluso algunos sectores económicos brasileños, por ejemplo la industria, también observa eso con algún resquemor. Otro dato, político y diplomático. Bolsonaro, como lo dijo hace 2 días el expresidente Fernando Henrique Cardoso en Francia, tiene una mala imagen internacional, en particular con las potencias europeas. Fue criticado en menos de 15 días por la canciller Angela Merkel, por el presidente Emmanuel Macron francés y también por otros dignatarios europeos, salvo los de Italia y Hungría, que son sus socios políticos e ideológicos. Esto también entorpece una negociación hacia la Unión Europea. Habrá que ver cómo esa imagen de Bolsonaro, que según el parecer de Cardoso no es tan buena en Europa, queda dentro de una semana cuando el presidente brasileño haga su primera gira internacional y desembarque en Davos para participar del Foro Económico Mundial. Estaremos atentos a ver cuál es la repercusión de ese desembarco, como tú lo llamas allí, en el Foro de Davos. Darío Pignotti. Darío, un gusto. Gracias mil por estar con nosotros en la tarde de hoy. Hasta la próxima.